Éramos en este lugar. Es más, sin Cristo, sin Dios, estuviéramos quizás muchos de nosotros muertos. No existiéramos ni estuviéramos en este lugar. Amén. Pero por la misericordia de Dios estamos en este lugar. Amén. Doy gracias al Señor primeramente por esta oportunidad que me da de traer la palabra de Dios. Y también a mis hermanos pastores, amén, que Dios le puso en su corazón, amén, que el Señor les bendiga, amén. Así, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, amén, en el libro de Éxodo. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 4, 24 a 26. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a esperar para que todos lo tengan. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 4, del 24 al 26. Amén. Amén. Aleluya. Todos lo tienen. Ahora sí, ¿verdad? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Vamos a leer el 26. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. Amén, hermano. Hermano. Amén. Cuando estaba haciendo este mensaje, vi que no es muy común de una mujer que salvó la vida de su esposo y de su esposo, que era elegido para ir a liberar a un pueblo tan grande que era Moisés. Amén. Por eso le puse por tema, quizás no sea un tema, pero es una historia. Dice la historia de una mujer valiente que salvó a su esposo de la muerte. Amén. Y quizás usted se pregunte, ¿qué mujer puede salvar a su esposo de la muerte? Pero esta fue una mujer valiente, que no es muy común, que casi no se escucha hoy en día. Que una mujer quizás para nosotros que está en el olvido, porque no se escucha mucho de esta mujer. Amén. Llamada Séfora. Todos hemos escuchado mucho de otras mujeres, como Ruth, Esther, María o Ana. Hemos escuchado mucho de esas historias, de esas mujeres valientes. Quizás alguien diría, este tema debería de haber sido puesta en un culto de mujeres. Pero como no se me ha dado la oportunidad de traer un mensaje nunca en un servicio de hermanas, de mujeres, y yo digo, pues el día sábado hay muchas mujeres, están ahí casi todas, entonces lo voy a dar. Pero no significa que sea
especialmente para las mujeres, sino para todos. Amén, porque la palabra de Dios es para todos. Amén, gloria a Dios. Pero esta mujer valiente, más adelante, usted va a escuchar lo que hizo para salvar la vida de su esposo Moisés. Pero ya en el trayecto sabemos nosotros la historia de Moisés. Sabemos que Moisés, viviendo en Egipto como un príncipe, huyó de Egipto porque mató a un egipcio, porque la nación de Israel, o sea, el pueblo de Israel, era esclavo de Egipto. Y entonces los egipcios maltrataban muy feo a los hebreos. Y en esa ocasión estaba golpeando a un hebreo, un egipcio. Y Moisés miró y lo mató y lo enterró en la arena. Y de ahí huyó Moisés para no ser muerto, para que el rey de Egipto no lo matara. Huyó. Y cuando llegó Moisés a un lugar, a un pozo, salieron las hijas de Jetro, que era el suegro de Moisés. Salieron a traer agua. Y resultó que unos pastores que iban pasando quisieron impedirle a las hijas de Jetro que sacaran agua, y las les querían hacer daño. Pero llegó Moisés y la defendió. Y la defendió. Y ahí empieza la historia de Moisés en ese lugar. Amén. Yo sé que casi todos nosotros hemos escuchado esta historia, ¿verdad? Y ahí empieza la historia de Moisés en la tierra de Madián. Y ahí vivió, se sabe que vivió 40 años. Y Moisés era pastor de ovejas. Y una vez que Moisés andaba pastoreando en el monte Sinaí, las ovejas, se le apareció Jehová. O sea, el ángel de Jehová se le apareció en una zarza que ardía. Y la admiración de Moisés era porque la zarza ardía y no se consumía. Es como que usted ponga un montón de papeles y le meta fuego, y usted vea que los papeles, el montón de papeles no se queman. Usted se va a admirar, va a decir, ¿cómo es posible que siendo algo que se tiene que quemar rápido no se puede quemar? Así era la zarza, no se consumía por el fuego, no se quemaba. Y esa fue la admiración de Moisés en ese momento. Y él se acercó para ver cuál era esa grande visión, porque era una grande visión que él vio. Y entonces ahí fue donde recibió un mandato de parte de Dios, y le dijo: quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Y ahí Moisés empezó a poner excusas. Quizás nosotros, ¿verdad?, cuando en alguna ocasión recibimos algo de parte de Dios, nosotros sí somos obedientes, ¿verdad, hermano? Nosotros sí obedecemos rápido y decimos: sí, Señor, ahorita lo que tú me hablas, ahorita voy y lo hago. Porque somos un pueblo bien obediente, ¿sabes? A veces nos habla el Señor por muchas formas, quizás por sueños, y a veces que nos hacemos los desentendidos. Y yo caigo en eso porque todos hemos caído en eso. Una vez yo soñé que bajó una nave, y de la nave se bajó un ángel, y que me dijo el ángel: ves a pescar.
Y el mensaje era bien claro. Y nunca, hasta ahorita casi nunca lo he cumplido. Quizás usted ahorita pueda decir qué significa. Está clarito que el ángel me dijo, ves a pescar. Y yo le dije, ¿cómo se pesca? Y él dijo, metes la mano en un hoyo, había muchos hoyos, y sacas un pescado. Y él me enseñó y sacó un pescado grande. Y después yo saqué otros pescados grandes también. Y después me vino un pensamiento en el sueño. Yo dije, ¿qué tal si hay una culebra ahí? Y me pica la mano, dije yo entre mí, me entró miedo. Pero el sueño era más claro que saliera a ganar almas, pues. El Señor Jesús le dijo a Pedro, ahora ya no te voy a, ahora vas a ser pescador, pero de hombres, o sea, de personas. Y ese es el mandato que Dios nos lo da, no nomás a mí, en el sueño. Pero gracias a Dios que a mí me lo dio personalmente, pero ese es el mandato que está escrito en la Biblia, que debemos de hacerlo. Y sin embargo, no lo hacemos, ¿por qué? Por la desobediencia. Y Dios nos envía a ese lugar para que vayamos a liberar las almas del cautiverio. Porque las almas están cautivas. Están cautivas en el pecado, en el mundo. Y el mensaje que Dios le dio bien clarito a Moisés, es para que vaya a Egipto, para que sea liberado su pueblo de la esclavitud. Pero Moisés obedeció, iba de camino con su familia para obedecer la orden que Dios le había dado. Pero dice la palabra de Dios en el texto que leímos, que en una pasada, o sea, en un lugar de descanso, se le apareció Jehová y quiso matarlo. Y usted dirá, ¿y por qué razón quiso Jehová matar a Moisés después que Dios le había dado el mandato de que fuera a liberar a su pueblo? Pero había una razón. Y la razón era porque en Madián no había esa costumbre, esa ley que había puesto Dios a Abraham de circuncidar a los renacidos, a los hijos. Y quizás el niño ya tenía como unos 3 años de edad y no lo habían circuncidado. Y a los niños los tenían que circuncidar en la ley que Dios le puso a Abraham a los 8 días de nacido. Y el niño no había sido circuncidado. Entonces, esa fue la razón que faltaba ese mandato que Moisés tenía que cumplir. Y entonces Moisés cayó muy enfermo. Se sabe que cayó en cama, postrado por varios días, 4 días. Cayó enfermo, casi muriéndose. Pero era una enfermedad de parte de Dios. Y ya estaba casi a punto de morir, cuando Séfora tomó acción. Y lo que hizo, agarró un cuchillo afilado, una piedra afilada, y cortó el perpucio de su hijo. Y cuando ella cortó el perpucio de su hijo, lo puso a los pies de Moisés, ensangretado. Y ahí fue donde Moisés fue libre en ese momento y pudo ser sanado en ese momento. Recibió esa victoria. ¿Por qué? Porque su mujer fue una mujer valiente, una mujer que lo ayudó. Porque Jetro
era sacerdote de la tierra de Madián y tenía siete hijas. Y una de estas hijas era Séfora y se la dio por esposa a Moisés. O sea que Séfora era una mujer instruida en el camino de Dios. Solamente que en Madián no había la costumbre de la circuncisión en ese entonces. Y quizás alguien de ustedes me puede preguntar, puede decirse, ¿cómo que está hablando de la circuncisión? Porque no es muy común hoy en día, ¿verdad? Porque hoy en día no se hace la circuncisión. Ya desde cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces ahora hay el bautismo, que las personas reciben hasta clases del bautismo, como los que se dan aquí, para que bajen a las aguas. Y ya vivimos en el tiempo de la gracia, ya no necesita, hermano, ni el pueblo de Israel ya necesita la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo dijo que en la ley de Dios, o sea, en el mandamiento nuevo de Dios que estamos viviendo, ya no vale la incircuncisión ni la circuncisión, ya no vale. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en el tiempo de la gracia, de la esperanza, y cuando la persona recibe el bautismo y cuando bajan las aguas, es una obediencia que tiene que ser, porque dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dice Marcos 16:16. Entonces, el que cree en Jesucristo toma esa decisión, porque da a entender que ya hay un cambio de vida, y toma esa decisión de bautizarse, de bajar a las aguas para poder servirle al Señor y poder obedecerle al Señor con temor y temblor, con obediencia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Dice Éxodo 2, ahí mismo casi 2, capítulo 2, 16 y 17. Dice, y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio de beber a sus ovejas. Y yo sé que con estos versículos que acabo de leer, usted ya va entendiendo más el mensaje, ¿verdad? Porque cuando hablamos algo como que no se entiende muy bien, pero ya cuando leemos el pasaje más a fondo se va entendiendo más de la historia de Moisés. Entonces lo que leímos de primero significa cuando Dios quiso matar a Moisés. Era por esa razón solamente, porque no había circuncidado a su hijo y era un deber. Como hoy en día, cuando nace un niño, los padres primero lo presentan para orar por él, y ya cuando el niño sigue creciendo con esa presentación, el niño recibe los consejos, las instrucciones, cómo debe de crecer el niño, con instrucciones espirituales de parte de Dios, para cuando llegue más grande ya tenga conciencia de pecado, él pueda bajar a las aguas.
pero ya es una decisión ya de conocimiento de la persona que quiere seguir en el camino del Señor. Amén. Y qué más bonito, hermanos, es crecer en el camino del Señor con una instrucción de parte de Dios, con un conocimiento de parte de Dios, de saber el bien y el mal, de saber lo que esté bueno y lo que no le agrada a Dios. Y quizás no se siga mucho la historia de estas personas, de Jetro, suegro de Moisés, pero ya en el capítulo 18 de Éxodo se sabe que Jetro agarró a Séfora y a sus 2 hijos y fue al desierto a ver a Moisés, pero con la familia de Moisés, con sus 2 hijos y su esposa Séfora, y fue a verlos. Y cuando estaba ya en el desierto, cuando lo recibieron, entonces se puso a ver el trabajo que hacía Moisés. Y era un gran trabajo que tenía, una gran responsabilidad que tenía Moisés. Y trabajaba arduamente. Y esto nos lleva, hermanos, a que el trabajo del Señor es lo que tenemos que hacer, hermanos, trabajar arduamente para la obra del Señor. Porque hoy en día la iglesia está decayendo, hermano. Las iglesias en diferentes partes están decayendo. ¿Por qué? Porque las iglesias hay muchos problemas. Hay problemas que a veces no se pueden resolver muy fácil. Y si en esos problemas no hay una absoluta obediencia de parte de Dios, es muy difícil poder caminar. Y el pueblo tiene que crecer en el fundamento espiritual. Y Moisés estaba muy cansado y él quería resolver todos los problemas él solo. Y dice la Biblia que se puso desde la mañana hasta la tarde. Y lo vio su suegro y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y lo aconsejó, eso no es bueno para ti, le dijo. Vas a fallecer. Vas a arruinar todo, van a fallecer todos. No van a llegar a nada. Porque tanto trabajo para ti solo, no vas a aguantar, le dijo. Y ahí lo aconsejó. Le dijo, tienes que buscar hombres temerosos, hombres que no sean, o sea, que no les guste el dinero, que no se vayan tras el dinero, pues, hombres íntegros para esta causa. Y así hizo Moisés, le siguió el consejo. Y yo digo una cosa, el valor de personas que tienen de parte de Dios. Es que Jetro no era cualquier persona, era un sacerdote. Él sabía de las cosas de Dios. Era instruido. Y entonces Moisés recibió el consejo. Y yo lo que quiero decir, hermanos, que en esta noche la Biblia siempre nos aconseja en todas formas. Nos aconseja la Biblia que tenemos que recibir el consejo de personas espirituales. Por ejemplo, cuando venimos a la casa de Dios, cuando escuchamos un mensaje, ese es un consejo que de la Biblia. Es un consejo que nos da Dios. Y no nomás a mí, a todos nos lo da. Lo que pasa es que a veces como que no estamos muy
que no muchos nos gustan los mensajes. A veces nos gusta más escuchar alabanzas, o nos gusta más las actividades, y más cuando hay algo que se está celebrando. Se puede decir, nos gusta más, pero en la hora del mensaje, yo conocí a una persona que siempre en la hora del mensaje salían corriendo de la iglesia, y eso no se tiene que ser así, porque eso es no tener respeto para Dios. Y si nosotros en la hora del mensaje salimos afuera, mejor hablar por teléfono, porque eso es lo que hacen muchas personas. Se van para afuera a hablar por teléfono, otros se van a platicar allá afuera, y eso no debe de ser así, porque si no, ¿de qué forma Dios nos va a bendecir? Dios no nos puede bendecir si nosotros somos desobedientes, si nosotros no hacemos atento, no escuchamos el consejo de parte de Dios. Dios no nos puede bendecir de esa forma. O quizás decimos, mejor me voy para afuera, a fin que va a predicar tal hermano, no me gusta cómo predica. O va y así ponemos muchas excusas. Entonces tenemos al contrario, hermanos. Al contrario, sería bonito que cuando usted escuche un mensaje, allá en su casa llegue a meditar de ese capítulo o de esos versículos que la persona predicó. Por ejemplo, ahorita que llegue a su casa, usted llega y lee Éxodo 4, del 2 al 4, y se va a gozar. Me da risa porque yo sé que no lo pueden hacer, pero siempre hay que vivir de fe, hermano. Que más de alguien pueda hacerlo. Amén. Y es bonito, va a aprender más de la palabra de Dios. Vamos a aprender más cada día, hermano. Sí, amén. Y cuando estudiamos la Biblia, parece que no, pero a veces uno se emociona, agarra un capítulo y le encuentra uno sabor, y después quisiera uno seguir el otro y así. Y uno le haya sabor a la palabra de Dios. Pero el problema es comenzar. Es como cuando se va uno a levantar temprano para venir por ejemplo, cuando va a haber ayuno, uno no se quiere levantar. Cuesta mucho levantarse. Y dice uno, no. Y la verdad es una lucha. La carne es una lucha. Pero esa lucha solamente se puede ganar sirviéndole a Dios, buscándolo, leer la Biblia y en la oración. Son cadenas que se pueden romper en el nombre de Dios. Y esa es una liberación que nosotros nos tenemos que liberar a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a liberar? Porque el estar atado es una esclavitud. Y estar atado es una esclavitud. ¿Y cómo nos vamos a liberar de esa esclavitud? Leyendo la Biblia y orando. Y cuesta, hermano, porque no es fácil, porque en el hogar muchos dicen, yo me quedo orando, y yo me quedo, cuando no vengo allá me quedo orando y buscando, pero no es igual. Porque en primer lugar, como yo dije hoy en la mañana aquí, cuando estábamos con el hermano, en primer lugar ni volumen le bajamos al teléfono. Luego, se imagina, empieza usted a querer orar y ya suena el teléfono. Y luego si tiene uno cable en la tele, uno quiere ver otras cosas, aunque sean de las cosas de Dios, pero
no se concentra uno en algo que uno quisiera. Y así pasa, hermano. No es igual en la iglesia. Sabemos que en la iglesia todos sabemos que le tenemos que bajar el volumen al teléfono o va a apagarlo. Una que otra vez ahí se le anda a uno olvidando. Pero el deber de nosotros como respeto en la casa de Dios es bajar el volumen o apagarlo. O dejarlo en la casa de una vez. Pero mejor tráigalo por una emergencia de camino, ¿verdad? Pero sí es mejor apagarlo o bajarle todo el volumen al teléfono. Porque uno está en la presencia de Dios. Dice la Biblia que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y yo no sé cuántos de ustedes se gozan cuando vienen a la casa del Señor. A ver. Yo no puedo creer que alguien venga a la casa de Dios y salga más triste. Le voy a decir la verdad, cuando uno está caído, sí a veces sale uno más triste y no recibe una bendición, pero eso cuando uno está caído, pero cuando uno se reconcilia y uno vuelve al gozo del Señor, entonces uno recibe la fortaleza de Dios. Porque a veces, como dijo la hermana ayer, que 7 veces cae el justo y será levantado, ¿verdad? Pero a través de todo, Dios nos levanta y nos da fuerzas. Sí, amén, gloria a Dios. Y yo me pongo a pensar, hermanos, cómo es que Dios le hizo el llamado a Moisés siendo Moisés de 80 años. Yo hoy en día conozco ya la gente que tiene 80 años ya casi no puede caminar. Pero él estaba bien fuerte. ¿Se imagina Caleb a la edad de 80 años? Dijo que se sentía como de 40. Y entonces a esa edad recibió el llamado Moisés. Y duró en el llamado obedeciendo a Dios otros 40 años. O sea que murió de 120 años. Fíjense, un llamado, una obediencia y tardar 40 años. Y dirigir a un pueblo rebelde, a un pueblo desobediente, porque ese era el pueblo de los hebreos. Eran desobedientes, viendo las maravillas, las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Y ellos vieron las señales y así dudaban, así desobedecían. Y por eso cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés, le dijo, haz esto, haz el otro. Y hasta le dijo, mete tu mano en una bolsa, y cuando la sacó estaba llena de lepra. Y la volvió a meter y ya sacó la mano otra vez normal. Le dijo, tira extiende tu vara, y la tiró y se volvió culebra. Y esas señales le va a dar al pueblo de Israel. Y le dijo, y también saca tantita agua del río Nilo y se va a convertir en sangre. Se convirtió el agua en sangre. Y a veces el pueblo de Dios hoy en día sí ve la maravilla de Dios, hermano. Porque hay maravilla de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él sigue siendo el mismo. Él permanece siendo maravilla con su pueblo. Y la venida de Cristo está a las puertas, hermano. Debemos de vivir para Dios. Yo le aconsejo a mi hermano, a mi hermana, al joven, que no se ha entregado bien con Dios, que haga una decisión definitiva. Ahí cerquita de mi casa, cuando yo iba para la casa, estaba cerrado el freeway. Estaba cerrado, o sea, es como un freeway ahí cerquita, de donde vivo.
Y ya iba casi llegando, pero se cerró y muchos policías y todo. Y me dice el policía, ve a dar vuelta, regrésate y ve a dar vuelta por otro lado porque va a estar 7 horas tapado aquí. Y murieron 2 personas ahí. Murieron 2 personas. O sea que la vida no la tenemos comprada. No se sabe cuándo, en cualquier momento, pártenos a la presencia, pero yo me pongo a pensar a la presencia de quién. Pero si estamos preparados, estamos listos y buscamos a Dios de corazón, vamos a ir a la presencia de Dios, hermano. Así que ya el apóstol Pablo no se preocupaba si iba a vivir o iba a morir. Él estaba seguro de ir a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Así, hermanos, es la meditación. Que el Señor le bendiga. Amén.